Sublime Gracia. Amén. Un gran himno, con una gran letra, con mucho sentido y mucho sentido a lo que vamos a predicar en el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga esta palabra y para que nuestros corazones se preparen como una buena tierra a recibir esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que tu Santo Espíritu, que mora en nuestros corazones, y que en aquellos que todavía no mora, obre esa obra maravillosa de redarguir de pecado. Y que esta palabra que vamos a predicar, que esté dirigida por tu Santo Espíritu. Ayuda al predicador a exponer claramente, de una forma en que se pueda entender lo que tú has escrito en tu santa palabra. Y ayuda a mis hermanos, Señor, para que sus corazones sean corazones receptivos de buena tierra, donde esa palabra cae y da fruto a 1000 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos predicando. Un segundito. Está muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Tienes que invitarte también? Perdona. Y estamos predicando sobre los misterios de Dios. Ya vimos en estas semanas anteriores el misterio de Jesucristo y el misterio de la Iglesia. Y en este misterio de la Iglesia que hemos visto, hoy vamos a hablar del tercer misterio, que es el misterio del arrebatamiento. Las cosas sabemos que no pasan por casualidad, porque esta semana tocaba hablar del misterio del arrebatamiento, con acontecimientos que han pasado durante la semana que son muy tristes para el pueblo de Dios. Uno de ellos en Colombia, donde un pastor, o un presunto pastor, ha sido engañado por un espíritu engañoso que él le llamó la voz de Jesús. Y este espíritu engañoso hizo encerrar a su congregación en una casa durante más de 30 días en ayuno, porque este jueves pasado tenía que venir el Señor Jesucristo a por su iglesia. Algo que no ha pasado, evidentemente, porque su pueblo seguimos aquí reunidos. A raíz de esto han surgido muchas críticas, muchas predicaciones por las redes sociales, que incluso han salpicado a grandes pastores con grandes ministerios, en que se ha hablado muy mal de ellos, porque proféticamente avalan que el arrebatamiento de la Iglesia es una de las doctrinas más importantes de los últimos tiempos, en que el pueblo tiene que estar asaventado de esta doctrina y donde el pueblo tiene que tener su mirada puesta en Jesucristo, para que cuando acontezca este hecho no se quede a sufrir la gran tribulación que pasará en este planeta durante 7 años. Los misterios de Dios son doctrinas que están escondidas en el Antiguo Testamento y que han sido reveladas en el Nuevo. Cuando Jesús habló en parábolas, que si un sembrador, que si una semilla, que si un pajarito, que si unas piedras, que si unas flores. Y estaba detrás de ese vocabulario tan sencillo que cualquiera podía entender, había misterios escondidos espiritualmente detrás. Las semillas, la palabra de Dios, los pajaritos son los demonios que vienen a robar esa palabra, la tierra es el corazón del ser humano, donde se siembra esa semilla que es la palabra de Dios. Y así, etcétera, con todo lo que habló el Señor Jesús. Y cuando los apóstoles se le acercaron a Jesús y le preguntaron
Oye, Señor Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas si esto nadie lo entiende? Porque claro, la historia es muy bonita. Un pajarito, una semillita, el hortelano que siembra, pero esto no lo entendemos qué es lo que nos quieres decir. Y entonces Jesús, en Mateo 16, en Mateo 13, versículo 11, les contesta y les dice: porque a vosotros, no a la gente del mundo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque este libro es un libro espiritual. Y este libro espiritual se discierne espiritualmente. Y este discernimiento espiritual no lo trae el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y según, como hemos visto en los misterios anteriores, nuestra santidad con Dios, el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento para que entendamos los misterios de Dios. Así está en Juan 14, 26, cuando Jesús les dijo que enviaría su Santo Espíritu para que nos enseñe todas las cosas. Y una de las cosas que nos enseña el Espíritu Santo son las profecías. Porque las profecías están para guiar al pueblo de Dios. Las profecías están para que su iglesia y su pueblo no vayan perdidos, sino que sepan la dirección que tienen que tomar en cada momento. Así, si por ejemplo vamos al libro de Daniel, en el último capítulo, después de que Daniel ha interpretado sueños, ha recibido visiones, ha hablado con el mismo ángel de Jehová, y Daniel le hace una pregunta al Señor que dice: es que yo esto no lo entiendo, es que yo no entiendo todo esto que he visto, que he oído, yo no lo entiendo. Y en el versículo 4 del capítulo 12 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Dice: y en aquel momento del tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá. Esta palabra correrán, en el arameo es la palabra shut, que significa correr buscando algo. Porque el ser humano siempre ha estado buscando la verdad. Pero en este último siglo, el ser humano no solo ha estado buscando, sino que ha hallado grandes verdades. Como por ejemplo, como dice a continuación de este versículo: y la ciencia se aumentará. En 2000 años, o en 4000 o en 6000 años de la historia del ser humano, solo ahora, hace unos pocos años, sabemos que en nuestras células hay un código secreto en cada una de nuestras células llamado ADN, que Dios puso en todos los seres vivos de este planeta y que ha estado escondido hasta nuestros días. Como hemos dicho, el ángel le respondió, si leemos los versículos 9 y 10, anda, Daniel, vuelve a repetir, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que todas las profecías que Daniel había recibido no se entenderían hasta los momentos finales. Como los momentos finales sabemos que son aquellos en que la ciencia aumentará y en que los hombres buscarán respuestas y las hallarán, lo que pasa que luego no harán caso a su corazón, sino que se convertirán en necios. Porque como dicen Romanos, teniendo la evidencia de la creación, no lo crean. Así que, en el versículo 10 dice: muchos
serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. En ningún momento está diciendo que los impíos se van a convertir a nuestro Señor Jesucristo, sino que los impíos continuarán con sus maldades y con su forma de actuar, porque así está profetizado y así tiene que acontecer. Y ninguno de los impíos entenderán los acontecimientos que van a estar a punto de llegar. Pero los entendidos, como hemos leído en Mateo, vosotros os he dado a entender, los entendidos comprenderán todas las cosas. Y el misterio de hoy, que se titula El misterio del arrebatamiento, Dios no se lo dio a ningún apóstol, ni se lo dio a ningún profeta, sino al último de los apóstoles llamado Pablo. Y podemos ir buscando en Corintios, capítulo 15, en Corintios, capítulo 15, y pidiendo la ayuda de nuestro Señor, vamos a que nos abra el entendimiento y a que entendamos estos versículos que hablan de este misterio. En el versículo 51. En 1 Corintios 15, del 51 al 52, en un contexto sobre la resurrección de los muertos, porque este es el contexto de todo el capítulo 15 que Pablo está claramente exponiendo a los corintios, y dice así: he aquí, yo os digo un misterio. A ver, Pablo, ¿cuál es ese misterio tan grande que tienes que explicarnos? No todos dormiremos, o sea, no todos pasaremos por la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible, o sea, nuestra carne, nuestra sangre que se corrompe, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad? Y estos versículos nos traen muchísimas preguntas a nuestro cerebro, muchísimas. Por ejemplo, la primera, que sería: ¿qué es el arrebatamiento de la Iglesia? Pregunta que vamos a contestar. ¿Cuántas posturas doctrinales existen sobre este fenómeno? También los vamos a contestar. ¿Toda la Iglesia será arrebatada? También lo vamos a contestar. ¿Hay alguna señal previa al arrebatamiento de la Iglesia? Esto lo dejaremos para la semana que viene, porque no creo que nos dé más tiempo. ¿El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son lo mismo? ¿Cuándo sucederá esto y en qué generación? ¿Una generación entera no pasarán por la muerte? ¿Existe algún precedente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, del arrebatamiento de la Iglesia? ¿Qué les ocurrirá a los que se queden? Si unos van a ser llevados, unos se van a quedar aquí. ¿Qué les va a ocurrir a esta gente? ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Porque si no, nuestra carne no puede heredar el reino de los cielos. ¿Qué cuerpo tendremos? Porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y cuál es el principal motivo para Dios para arrebatar a la Iglesia de Jesucristo? Estas 10 preguntas intentaremos darle respuesta, si puede ser en un par o 3 de predicaciones, porque creo que es un tema que a todos nos interesa saber, porque es este tema, es el evento profético inmediato de la Iglesia. Desde que Pablo enumeró este misterio,
Desde aquel momento, el Señor Jesús puede venir inmediatamente, en cualquier segundo, y llevarnos con Él al cielo. Esto es lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Como hemos dicho, ¿qué es el arrebatamiento de la Iglesia? Pues el arrebatamiento es este evento que será inmediato. No hay ninguna señal previa en que una generación de cristianos no van a pasar por la muerte física. Quiere decir que nosotros estaremos durmiendo en la cama y cuando sea por la mañana y se levante mi mujer o se levante mi marido, pues resulta que uno ha desaparecido. Hijos se han ido volando, se han esfumado. Conductores que iban con sus coches han desaparecido. Gran caos en el mundo. Aviones se estrellan en la tierra porque sus pilotos han desaparecido inmediatamente. Algo muy parecido a las abducciones extraterrestres que hemos visto y vemos en muchas películas de ciencia ficción y que cada día tienen más importancia en las redes sociales, en la televisión y allí por donde miremos. Donde el diablo, que sabe que le queda poco tiempo, tiene que dar una explicación lógica a este hecho inusual de que estos seres humanos van a desaparecer. ¿Y cuál es la solución mejor que darla? Que los malos se han ido. Han quedado los buenos. Los extraterrestres, que hay evidencias visuales, fotográficas, grabadas, de que existen unos fenómenos que nosotros sabemos lo que son. Porque nosotros sabemos que son manifestaciones de los ángeles caídos. Tal como pasó en Éxodo, cuando Moisés tiró una vara y se convirtió en una serpiente y llegaron los hechiceros que estaban con el faraón y tiraron sus varas, trozos de madera que no tienen vida, y al echarlos, estas varas se convirtieron en serpientes con vida. Lo que pasa es que la serpiente de Moisés se comió a las serpientes de los hechiceros. Entonces vemos que este conjunto de seres humanos que van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, y que su cuerpo se transformará en una milésima de segundo. Pues la sangre, como dice en el versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces este cuerpo nuestro se transformará en un cuerpo diferente. Mirad, si por ejemplo nosotros queremos entrar en el océano y queremos sumergernos a una profundidad, cierta profundidad, necesitamos una escafandra, necesitamos una botella de oxígeno, necesitamos cierto material. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está preparado para esa materia, para ese ambiente. Asimismo, nuestro cuerpo no está preparado para el mundo espiritual. Necesita una transformación que ocurrirá en un instante. La palabra ocurrirá en un instante es la palabra átomo. El átomo es la parte más pequeña de la materia que se conoce. Por eso esta palabra es un instante, es en un milésima de segundo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos. No se dará cuenta que uno dará la vuelta y cuando vuelva ya no hay nadie. Eso es un instante. No hay señales previas, no hay nada, simplemente ese instante. En el cielo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Lo vemos? Hemos sido transformados. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. En el cielo
espiritualmente, nosotros escucharemos la llamada del Señor, que vengo por vosotros. Esto lo tenemos que escuchar audiblemente todos los que van a ser arrebatados. Porque esta trompeta que está hablando aquí no es la trompeta del Apocalipsis, de las trompetas de juicio, donde Dios viene a castigar a este mundo. Es imposible. La iglesia fue comprada con precio de sangre. Y esta iglesia que está preparada se irá con el toque de la trompeta de la fiesta de las trompetas. Porque en el Antiguo Testamento Dios le dio 7 fiestas al pueblo de Israel. Una, la Pascua, que sabemos que fue cuando mataron a un cordero y con la sangre del cordero salvaron a todos los primogénitos de Israel. Cuando todos los primogénitos de los egipcios murieron cuando pasó el ángel de Jehová. Pues esta Pascua Jesús la celebró en la cruz, cuando Él murió para que nosotros no muramos, sino que con su sangre sea una marca, sea un sello en nosotros para librarnos de esta muerte. La segunda fiesta es los panes sin levadura, o sea, quitar los pecados. Porque ya sabéis lo que dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que Jesús cumplió aquella fiesta en la cruz cuando Él, ese poco de levadura, esa sangre, quitó todos los pecados del mundo. No solo nos salvó de la muerte, es la primera fiesta de la Pascua, sino que nos quitó y nos borró nuestros pecados. La tercera fiesta fue las primicias, que Jesús cumplió perfectamente cuando fue llevado al cielo 10 días antes de Pentecostés y fue, cuando Jesús resucitó de los muertos, al tercer día, y junto con él resucitaron las primicias de las resurrecciones, tal como dice en 1 Corintios 15. Primero fue Jesús como primicia. La quinta, hemos dicho, la cuarta fiesta fue la de Pentecostés, donde la venida de Cristo es la fiesta de las gavillas, es la fiesta de el fruto que se dio por el nacimiento de la iglesia. Estas son 1, 2, 3, 4, las 4 fiestas que se cumplieron cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Y faltan 3 fiestas por cumplir. Una, la expiación, que sí que es verdad que Jesús hizo la expiación en la cruz por nuestros pecados. Pero la expiación del pueblo de Israel ocurrirá cuando Él ponga sus pies en el monte, se parta por 2, y en ese momento, cuando todos vean al que traspasaron, entonces, cuando lo vean, todo Israel será salvo. En ese momento será la expiación del pueblo de Dios. La sexta fiesta que falta son las fiestas de los tabernáculos, donde todo el mundo irá a Jerusalén a celebrar las fiestas de los tabernáculos en el milenio, tal como se escribe en Ezequiel. Y por último, la fiesta de las trompetas. Que la fiesta de las trompetas es una fiesta que se conmemora en el mes de septiembre y que también coincide con el final de año. Y esta fiesta es una fiesta que llamaban al pueblo para recogerlo. Y esta fiesta es la que nosotros vamos a celebrar con el arrebatamiento. No hay que ser dogmáticos en decir que Jesús vendrá en septiembre. No vamos a decir esto, no estamos diciendo esto. Estamos diciendo que la fiesta de las trompetas, que es cuando acaba el año judío y empieza el año, para nosotros es el 31 de diciembre. Para ellos, justo es en septiembre, cuando ellos acaba el año y empieza el año en esta fiesta de las trompetas. Es muy curioso que para nosotros acabará una era para empezar la nueva era con Cristo.
en que vendremos a reinar a este planeta con él. Así que estas 7 fiestas, que hemos dicho, estas 7 fiestas, 4 ya se han cumplido y 3 faltan por cumplir. Una, las trompetas, otra, los tabernáculos y otra, la expiación. Y todas están referentes a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Dios dio estas fiestas, cuando Dios dio estas fiestas, dijo, estas son las fiestas de Jehová, no son las fiestas del pueblo, son las fiestas del mismo Dios para él. Y Jesús tenía y tiene que cumplir todas estas fiestas. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Trompeta de llamada, y que todos escucharemos. Iglesia, venid todos que nos vamos. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos, que no están muertos, porque la palabra que se trata aquí en un misterio, no todos dormiremos, se está refiriendo a que el cuerpo está dormido en esta tierra mientras el alma y el espíritu, porque tenemos alma y espíritu, están con el Señor en el cielo. ¿Y cómo están con el Señor? Con otro cuerpo. Esto lo veremos en otra predicación. Y cuando el Señor tocará la trompeta, y cuando el Señor vendrá a buscar a su iglesia aquí, resulta que los muertos resucitarán. Resucitará estos cuerpos, y uno se puede preguntar, ¿y cómo es posible que resuciten los cuerpos si se lo han comido los leones, si se ha ahogado debajo del mar, si han pasado 1000 cosas? Pues muy sencillo, porque un estudio reciente que han hecho, resulta que el ADN humano puede tardar más de 6000 años en destruirse. Así que con una pequeña partícula de ADN podemos reconstruir todo nuestro cuerpo. Porque acordaros que en cada célula de nuestros miles de millones de células que tenemos, ahí está un código que puso nuestro Dios en nosotros. Para que nosotros seamos como dice ese código. Así, yo, pues soy gordete, soy bajito, con el pelito así, con las orejas asá, con los ojitos azules, mi hermana es de otra forma, el otro es de otra forma, porque el código del ADN nos dice cómo tenemos que ser y cómo seremos cuando seamos mayores. Perdonad. Y este código secreto, aunque el cuerpo desaparezca, queda en la tierra. Y cuando el Señor venga, estos ADNs, que Él los llamará, y entonces formará unos cuerpos nuevos. Acordaros en Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios estaba formando el cuerpo del hombre. ¿De dónde lo hizo? ¿De la tierra? Y no fue un ser viviente hasta que no sopló en él, ¿el qué? Alientos de vida. Lo hemos estudiado, alientos de vida, el alma y el espíritu. Así Dios, Jesús bajará con el alma y el espíritu, y este recipiente, este nuevo cuerpo, que ahora sí podrá estar en la otra dimensión, como los ángeles cuando se presentaban aquí en la tierra, se pueden materializar y desmaterializar, así como Jesús traspasó las paredes, traspasó las puertas y se presentó delante de los apóstoles. Así este cuerpo resucitará hacia arriba y bajará el alma y bajará el espíritu con el Señor y entrará dentro. Y ese ser humano, esa volverá a ser completo. Completo ahora por toda la eternidad. Y esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros, los que estamos vivos, nuestro cuerpo recibirá la misma transformación. Como nuestro ADN ya está aquí con nosotros, se transformará en un abrir y cerrar de ojos y ya junto con los cuerpos subiremos a recibir al Señor en las nubes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4,
versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, habla Pablo, a los tesalonicenses que estaban sufriendo una gran persecución, que habían muchos familiares que habían muerto, muchos amados hijos, amados hermanos habían muerto. Y entonces Pablo les da una palabra de consuelo, no una palabra de castigo, una palabra de consuelo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que se han muerto, de los que ya no están con nosotros físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los del mundo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios consigo a los que durmieron, ¿cómo dice? En Él. Quiere decir que desde Pentecostés hasta su llegada, todos los que han muerto en Él resucitarán con Él, o sea, la Iglesia. No estamos hablando desde Adán hasta Jesús, no estamos hablando del Antiguo Testamento, ni de los que vendrán mucho después. Está hablando de este lapso concreto, desde Pentecostés, desde que nace la Iglesia, y se convierten hasta el día del arrebatamiento. Por lo cual, y ahora Pablo es categórico al decir esto, por lo cual os decimos esto en palabra del pastor Felipe. No, ¿verdad que no? Por lo cual os decimos esto en palabra de yo me creo que dice esto. Tampoco, ¿verdad que no? No. Os decimos esto en palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor que le fue revelada a Pablo y que tenía que transmitir a los tesalonicenses y a nosotros? Que nosotros que vivimos aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, o sea que Dios, allá arriba, Jesús, sentado en su trono, se levantará y dirá: chicos, ha llegado la hora. Y todos los ángeles, la segunda parte de todos los ángeles del cielo y los que están en la tierra, escucharán la voz del Señor. Con voz de arcángel, el arcángel Miguel empezará a gritar: chicos, vamos a buscarlos. Ha llegado el día, ha llegado la hora que solo estaba en la potestad del Padre. Y con la trompeta de Dios, que escucharemos su pueblo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién resucitará primero? Mi abuelita que murió, el hermano que murió, mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo que murió primero en Cristo, con el sello del Espíritu Santo, y estos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos, ¿qué? ¿Qué dice? Leerlo, seremos arrebatados. ¿Lo veis? ¿Qué significa arrebatados? Zarpazo en griego, arrebatados. No hay otra explicación. No es que tenemos que pasar por la muerte, no, seremos arrebatados de este mundo, juntamente con ellos. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esta palabra que recibió Pablo del mismo Jesús y que dio a los tesalonicenses porque estaba muy triste, dice en el versículo 18, por tanto, que esconded estas palabras y no se lo digáis a nadie. Por tanto,
no hace falta leer estos versículos porque como son del arrebatamiento y no sabemos cuándo sucederá, no los hablemos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento. Ya sabemos que vivimos en este planeta. Ya sabemos que todos tenemos o casa, o coche, o teléfono, etcétera, o lo que tengamos, familia, gente que queremos. Ya lo sabemos. Pero nuestra ciudadanía, cuando somos una nueva criatura, ya no somos de aquí. Ya somos de allá. ¿Qué es lo que queremos estar? Allá. ¿Qué dijo Pablo? ¿Que la muerte es una bendición? No es una maldición, es irnos a Él. Ahora, Pablo también dijo, si por consecuencia de los incrédulos me tengo que quedar, pues prefiero quedarme, para que conozcan la palabra de Dios. Pero aquí concretamente está hablando del final, como hemos leído en Daniel, donde aquellos impíos no comprenderán, donde aquellos impíos continuarán viviendo impíamente y por mucho que se les predique, no se arrepentirán de sus maldades, aquellos son los que se van a quedar. Podemos decir que cuántas posturas escatológicas hay para esta doctrina. Pues hay muchas. Porque esta doctrina, relativamente nueva, aunque estaba en la Biblia, hemos leído cómo Daniel dice, sella, que nadie tiene que descubrirlo. O sea, en el año 500 a nadie le interesaba el arrebatamiento. Ellos tenían otros males y otras cosas en sus tiempos que tenían que saber. Y que nosotros también sabemos, claro, la santidad, una de ellas. Pero no necesitaban saber esta doctrina. ¿Por qué? Porque no era para ellos, era para los tiempos del fin. Así, en el año 1832, por primera vez es cuando se nombra esta doctrina. Y desde entonces, esta doctrina ha ido tomando cuerpo, ha ido tomando fuerza y ha ido tomando consistencia dentro del pueblo de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esta doctrina, que nació en el año 1832, pero que ya estaba en la Biblia, que lo hemos demostrado que estaba en la Biblia, pero estaba cerrado, sellado, que no se podía entender a lo que se refería, pues resulta que muchos cristianos de hoy en día dicen no existe el arrebatamiento. Son una serie de cristianos que no creen en el reino milenial. Y no digo que los católicos sean cristianos, pero sí dentro de los católicos hay cristianos, eso sí. Y uno de estos movimientos son los católicos y muchos cristianos ortodoxos que no creen en el arrebatamiento. Esta es la primera postura teológica sobre eso. La segunda es que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo acontecimiento, es lo mismo. O sea, cuando Cristo vendrá, en ese momento seremos arrebatados y bueno, pues imaginaros, Cristo viene, yo me voy de espaldas porque tengo que volver. Porque claro, venimos con Cristo, o sea no da tiempo de irnos de cara para el Señor, porque claro, si vamos y venimos, no, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Mira, Daniel, una de sus profecías más exactas es la profecía de las 70 semanas. Tiene muchísimas explicaciones, pero las semanas 70 de Daniel, las 70 semanas, son las que están preparadas para Israel y su santa ciudad. Así lo dice en Daniel capítulo 9. Y como es un versículo que no cuesta mucho leerlo, y mejor si se lee porque así se evitan confusiones. 9:24. Porque 70 semanas están determinadas para tu iglesia, para
70 semanas están determinadas para los bautistas. No dice eso. 70 semanas está determinada para los carismáticos, para los pentecostés. No dice eso, ¿verdad? No. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, Daniel. ¿De dónde era Daniel? ¿Que era de África? ¿Que era americano? ¿Era de Guatemala, Daniel? No, ¿verdad que no? Era israelita. Para tu pueblo, Daniel, ¿y para quién más? Y para tu santa ciudad. Y en esta profecía de las 70 semanas se cumplieron 69 con la muerte del Mesías en la cruz, tal como él dice que este Mesías tendría que ser muerto. Y quedaba una semana por cumplirse. Ahora, ya lo vimos en el misterio de la iglesia la semana pasada. ¿Os acordáis? Cuando dijimos que el pueblo de Dios, los israelitas, todo el pueblo dijeron: la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. En aquel momento se abrió un paréntesis y este pueblo quedó aparcado y entró la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada y no esté, tendrá que ocurrir la última semana que queda de esta profecía de Daniel, donde la ira de Dios será derramada extremadamente dura sobre este planeta. Y donde, si somos, para que tengáis una idea, 8.000 millones de habitantes, pues justo sobrevivirán 1.000 millones. El resto van a morir todos de una forma espantosa. Es lo que dice la Biblia. Y como las palabras de Dios y las palabras de Jesús, Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pues estas palabras no van a pasar, sino que se van a cumplir. Y este arrebatamiento, que dicen muchos que es el mismo acontecimiento que la segunda venida y que es imposible porque esta semana 70 lo expresa claramente, de que la ira de Dios será estos últimos 7 años, y donde nosotros no estamos puestos por la ira, tal como dice en Primera de Tesalonicenses, donde estamos leyendo, en el versículo 5, en el capítulo 5, y el versículo, perdonad que yo me he ido, en el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para la ira. Y si volvemos a una página para atrás, 2 páginas para atrás, en el capítulo 1 de Tesalonicenses y versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces ya está clarísimo que la iglesia no puede pasar por esta ira venidera. Y por lo tanto es imposible que sea el mismo acontecimiento cuando Jesús vendrá y pondrá sus piernas en la tierra para reinar, para juzgar y para salvar a su pueblo Israel. Y entonces durante 1000 años Él gobernará con sus santos. Y vendrá con sus santos, o sea, su iglesia vendrá junto con Él para gobernar en este planeta. Si nosotros somos llevados a las nubes y estaremos con Él en las nubes, ¿cómo puede ser que sea el mismo acontecimiento si Jesús pondrá sus pies en la tierra? Zacarías capítulo 14. Jesús pondrá sus pies en la tierra. Y aquí estamos hablando de un acontecimiento en que nosotros nos encontraremos con Él en el aire. Son 2 acontecimientos diferentes. Pero todo dentro de la segunda venida. Esto sí, la segunda venida conlleva todos estos acontecimientos: arrebatamiento, la ira de Dios, principio de dolores, gran tribulación, etcétera, etcétera, hasta llegar a la culminación en que Jesús reina en el trono de David. Otra postura que hay es que esta tribulación vendrá en medio. O sea, si dijéramos cuando el anticristo, a los 3 años y medio de gobernar, durante estos 7 años de la gran tribulación, que empezarán cuando dice Apocalipsis capítulo 6, el primer sello, o sea, el sello del anticristo, se manifieste al mundo, ahí empieza la ira de Dios. Y aparentemente habrán 3 años y medio
de una paz relativa, aparentemente. La realidad será otra. Y a partir de los 3 últimos años y medio será una persecución que dijo Jesús, cual nunca la ha habido en este mundo. Y que si aquellos días no se acortasen, nadie sería salvo. Los 3 últimos años del reinado de este maligno personaje llamado la bestia, llamado el anticristo o el hombre de maldad, como dice Pablo. Y muchos dicen que la iglesia pasará los 3 primeros años de tribulación. Y cuando el anticristo y cuando el falso profeta diga, bueno, ahora toca de que el anticristo es el Dios supremo, se siente en el trono de Dios, se siente en el templo recién reconstruido por los judíos, y allí haga un sacrificio sacrílego, como puede ser sacrificar un cerdo o simplemente él nombrarse Dios delante de la humanidad. Y entonces, en catalán decimos o caixa o faixa. Ahora os lo explico. Esto significa que el falso profeta sacará un sello que es el 666 y que le dirá a todos los que están en la tierra, o te marcas o te corto la cabeza, o caixa o faixa, pero aquí no hay más opciones. O te marcas o no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder hacer nada. ¿Y qué va a pasar? Que todos aquellos cristianos que no se fueron en el arrebatamiento, porque sus vestiduras no eran unas vestiduras blancas, porque su forma de vivir no correspondía a su manera de pensar, a la escritura que estaban llevando, a la fe que tenían en sus corazones. Estas personas se van a quedar. Y entonces, en aquel momento lo van a tener claro. La marca del 666 es el infierno. Cortarme la cabeza es ir al cielo. Ese será el momento del juicio para todos estos cristianos que no han querido lavar sus vestiduras. Y que muchos se convertirán en estos 3 años y medio de la tribulación cuando la iglesia ya no esté aquí. Otra de las posturas que ya hemos nombrado es la postura preira. O sea, antes de que se derrame la ira de Dios sobre este planeta, como no estamos llamados para la ira, entonces seremos arrebatados al cielo. Tampoco tiene lógica, porque ya hemos dicho que la semana 70 es la base escatológica y central de la postura correcta sobre el tiempo del arrebatamiento. Otra de las opciones que hay es el rapto parcial, en que, según la santidad de unos y de otros, serán raptados en diferentes tiempos. Por ejemplo, si el Señor viniera hoy, pues serían unos cuantos, y si pasara más tiempo, pues serían otros, y así, hasta culminar en la segunda venida. No lo vemos en la Biblia en ningún lado esto, pero es una postura escatológica que existe. Y otra, y la más importante y la que nosotros defendemos, es la tribulación, o sea, el arrebatamiento antes de estos 7 años de tribulación. Como hemos dicho en la profecía de Daniel, de la última semana de Daniel. Y podemos decir, bueno, tú, Dani, que relativamente hace poco que estás predicando y anoche te comiste una pizza y has soñado cosas raras y nos explicas aquí cosas que no entendemos. A ver, ¿tú tienes alguna evidencia de que el Señor, esta postura es la correcta? Pues bueno, una de las evidencias es el tribunal de Cristo, ¿no? Segunda de Corintios 5:10, donde la iglesia tiene que pasar por un tribunal, no un tribunal de ira, del tribunal del trono blanco, donde estarán todos los que no están inscritos en el libro de la vida. El libro de la vida, hermanos, se escribe con la sangre de Cristo. Y cuando Cristo escribe tu nombre en el libro de la vida, porque tú has creído en Él, lo escribe con su sangre, porque con su sangre te compró. Y ese libro y esa sangre no se puede borrar del libro de la vida. Ahora, hay que saber si estás escrito. Eso es diferente.
Eso es diferente. Pero si estás escrito, de ahí no te borra nadie. Pero hay que saber si está escrito. Eso es muy importante. Y en ese tribunal de Cristo, a todos estos que han marchado con el Señor, a todos estos se les pagará según las buenas obras que Dios preparó para ellos en esta tierra y que ellos tenían que caminar aquí en la tierra. O nosotros tenemos que caminar aquí en la tierra. Porque Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, preparó unas obras para que tú y yo camináramos sobre ellas. Y cuando tú sales a la calle y Dios te pone la oportunidad concretamente de una oportunidad concreta, o de hablar su palabra, o de dar testimonio, o mil cosas, tú tienes que andar en esas obras. No puedes ir en contra de la voluntad de Dios, porque entonces estás viviendo en pecado. Y un cristiano que vive en pecado es un cristiano que no está 100% arrepentido y que probablemente su nombre no esté escrito en el libro de la vida. ¿Lo vemos? ¿Cómo funciona esto? Y esto funciona porque cuando tú lees la Biblia, como dice en Timoteo, la Biblia te prepara para toda buena obra. O sea que cuanto más leemos la Biblia, más aprendemos a caminar el camino cristiano. Y en este tribunal de Cristo, donde todos daremos cuenta de lo bueno y de lo malo, no para castigo, sino para recompensas. Y ahora un ejemplo sencillo. ¿Tú crees que tú y yo somos iguales que Pablo que le cortaron la cabeza? Nunca, ¿verdad? ¿Y te imaginas al hermano Teófilo que estaba en el circo romano con su mujer y sus 3 hijos, y cuando le dijeron, ¿quién es el Señor? Y el hermano Teófilo dijo, el Señor es Cristo, soltar a los leones, y se le comieron a su familia delante de él. ¿Vosotros creéis que nosotros estaremos en una posición mejor que él en el cielo? No seamos tontos, que no es así. Este es el tribunal de Cristo, porque hay hermanos que han dado su vida por Cristo, y esos tienen que estar en una situación concreta. Cuando Jesús dice, y el apóstol Juan dice, vi trono y vi tronos. ¿Qué es un trono? Es un trono para reinar, para gobernar. Y en estos tronos se han sentado una serie de nuestros hermanos. Y esta serie de nuestros hermanos se sentarán en ese tribunal de Cristo. ¿Qué ocurrirá mientras en la tierra se está derramando el juicio de Dios? ¿Lo vemos? Es imposible que nosotros seamos arrebatados, pasados por un tribunal y en el mismo momento volvamos con Cristo. Eso no puede ser. ¿Vemos cómo es una de las evidencias? La segunda evidencia son las bodas del Cordero. La boda del Cordero en Apocalipsis, capítulo 19, del 7 al 10, donde la iglesia se casará con Cristo. Y donde la iglesia, en estas bodas del Cordero, no puede ser que estén en la tierra. Ahora, tú me puedes decir, pero si muchos se van a convertir durante la tribulación, estos no estarán en la boda del Cordero. Es que la boda del Cordero ocurrirá en los 3 últimos años y medio, donde todos han sido ya marcados con la marca de la bestia, y donde estos que no tienen salvación son los que se van en el juicio del trono blanco al infierno. Y todos aquellos que se les ha cortado la cabeza, que son aquellas 5 vírgenes de Mateo 25, que fueron insensatas, que no lavaron sus vestiduras, que no prepararon su aceite y su lámpara para la venida del novio, y se quedaron, y luego durante 3 años y medio, entonces se convirtieron plenamente al Señor y lo demostraron cuando el anticristo les cortó la cabeza. Y toda esta gran multitud que subirá al cielo, resulta que sí que estarán en la boda del Cordero, que serán parte de la iglesia. Y tú me puedes decir, pero ellos no han estado en el juicio del trono
en el juicio del Cordero, en el juicio del Cristo, ¿verdad que no? No ha hecho falta. Ellos su juicio lo han tenido en la tierra. Cuando les han dicho o caixa o faixa, ¿os recordáis? O te marcas con el 666 o te corto la cabeza. ¿Qué más juicio queréis? Ahí tienen su juicio. Y su recompensa la vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 7. Cuando Juan se le presenta una multitud. Capítulo 13, leeremos primero. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? De repente, una multitud de millones de personas han aparecido en el cielo vestidos de ropas blancas. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. De repente, una multitud aparecen delante del trono de Dios. Y dice: ¿y estos quiénes son? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes, le dice el apóstol Juan. Y el Señor me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y su juicio, que ha sido juzgado en esta tierra, o caixa o faixa, ¿os acordáis de esas palabras? Resulta que estos y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y aquí tienen su recompensa, leerlo. Y le sirven de día y de noche en su templo. Estos son los que se dedicarán al templo de Dios. Estos que les han cortado la cabeza y que han tenido que mostrar su fe de una manera visual al mundo, no queriéndose marcar con la marca del anticristo 666. Así que, hermanos, que nadie os engañe en que una vacuna es la marca del anticristo, en que esto es la marca del anticristo, es que lo otro es la marca del anticristo, que nadie os engañe de esto. La marca del anticristo ocurrirá por un falso profeta, por un religioso que estará junto con la bestia para marcar a la gente para condenación. Un cristiano nunca puede ser marcado. ¿Por qué? Porque ya estamos marcados con el sello del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo, Cristo nos pone un sello sobre nosotros, que es el Espíritu Santo, un sello de pertenencia. Maribí me pertenece. Juanito me pertenece. Madeline me pertenece. Gabriel me pertenece. George me pertenece. David me pertenece. Francisco y Conchita me pertenecen. Llevan un sello del Espíritu Santo. Es imposible que se les selle otra vez con el sello del anticristo. Así que no nos dejemos engañar con digámoslo así, con ilusiones y con tonterías que nos separan de decir por las redes sociales. Otra evidencia muy importante, que hemos dicho que ha sido el tribunal de Cristo, la semana 70 de Daniel, es la vida en el milenio. Y se podría decir que cuando Jesús dijo la separación de los cabritos y los corderos. Mira, si todos los buenos son arrebatados en la segunda venida, cuando Cristo viene, que dice a sus ángeles, salid por el mundo, recoged de los cuatro lados del mundo a todos y traerlos, y separad a los buenos de los malos, a los cabritos de las ovejas. Si hemos sido arrebatados los buenos, ¿todos son cabritos? ¿No lo veis? Que es imposible. Esa evidencia es la más fuerte para decir que Cristo el arrebatamiento es mucho antes de la tribulación, donde sí que quedarán corderos, que se convertirán estos 3 últimos años, que ya serán del pueblo de Israel. No estamos hablando de gentiles, los gentiles han tenido ya su oportunidad. Luego muchos se convertirán en el milenio, esto es otra predicación. Pero estamos hablando que cuando Cristo vendrá y separará a los buenos de los malos, habrán buenos y habrán malos, porque todos no han sido arrebatados. Es imposible que el arrebatamiento sea la segunda venida cuando Él va a separar. Es imposible. Y por último, ¿os acordáis de la oración del Salmo 12
que hemos estado estudiando profundamente en la serie de... Vamos a hablar ahora el nombre. Las mentiras de Satanás. En la serie que hemos predicado de las mentiras de Satanás, de cómo Satanás engañará a este mundo. En este Salmo 12, resulta que en el versículo 1, un pueblo está orando al Señor y le dice: Señor, líbranos, porque los justos han desaparecido. Y nos hemos quedado solitos. Y aquí hay una serie de mentirosos que nos han engañado. Y aquí hay una serie de gente que se cree poderosa por su boca y nos mienten y nos engañan. ¿Veis? Versículo 1, 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Aquí tenéis un arrebatamiento de este pueblo que clamará en el último momento la salvación de esta gran tribulación que van a vivir. Y ahora, la pregunta más tremenda que hay es: ¿quién se irá con el Señor? ¿Quién se irá en esta gran tribulación, en este arrebatamiento? Mira, esto lo veremos en otra predicación, pero en Mateo 25, Jesús da la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes. 10 vírgenes. No 5 vírgenes buenas y 5 que no eran vírgenes. No, 10 vírgenes de su iglesia. 5 se quedaron. 5 se marcharon y entraron en las bodas. ¿Y las que se quedaron no eran cristianos? Sí, que eran cristianos, sí. Pero no eran dignos de escapar de la gran tribulación. Porque no tenían preparados sus vestidos. Porque no tenían preparado su aceite. Porque no tenían suficiente aceite para que sus lámparas estuvieran encendidas. Y por ese motivo, esas 5 se tuvieron que quedar en este planeta. Y pasar por esta tribulación, y lo vuelvo a decir en catalán, o caixa o faixa. ¿Lo entendéis, verdad? O 666 o te corto la cabeza. ¿Sabéis, hermano? Y ahora tú que me escuchas, tú que estás ahí detrás de la televisión, detrás de tu celular, detrás de tu ordenador, ¿de cuál eres? ¿De estas 5 o de las otras? Porque los impíos, ya lo dice Daniel, estos están perdidos, continuarán impíamente, porque no les interesa, porque no entenderán cuándo serán arrebatados. Pero el pueblo de Dios, ¿tienes tus vestiduras blancas? ¿Estás santificado delante de Dios? ¿Te interesa cada día seguir más al Señor? Y tú que me escuchas, que a lo mejor el Señor tiene misericordia contigo para que tú puedas pertenecer a esta iglesia que va a ser arrebatada. Y tú entiendes que el único escape a este mundo se llama Jesucristo. Haced esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Y esta voluntad que tus ángeles cumplen en los cielos y que también se va a cumplir aquí en la tierra. Aunque los hombres pataleen, aunque los cristianos no lo quieran, aunque muchos lo nieguen, esta voluntad tuya se va a cumplir. Y Padre, reconocemos que muchos de nosotros te hemos fallado y que no tenemos nuestras lámparas encendidas con el aceite suficiente para que cuando tú vengas en medio de esta oscuridad que estamos viviendo, tú puedas ver nuestros rostros, tú puedas ver nuestro sello y saber que te pertenecemos a ti. Porque nuestras lámparas se han apagado por culpa de vivir en pecado. Y nos arrepentimos de esta forma de vivir. Y hoy, para muchos, te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y para otros,
Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que escuchamos la voz del Señor. No endurecemos nuestro corazón y por lo tanto tomamos en serio esta palabra, que queremos irnos contigo cuando tú vengas con gloria a por tu iglesia. Y Señor, perdona todos nuestros pecados y nuestros fallos y nuestros errores, porque lo que nosotros queremos, Señor, es vivir una vida llena para ti y estar contigo en el cielo siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora, hermanos, como somos la novia de Cristo, como somos el pueblo del Señor en la tierra, no hablo del pueblo de Israel, sino el pueblo como iglesia, pues ha llegado el momento de las ofrendas. Porque las ofrendas es parte de ser pueblo de Dios. Porque las ofrendas es parte de tu entrega al Señor. No estamos pidiendo dinero, pero hay que sustentar la obra del Señor. Porque con lo que tú ofrendas al Señor y con la misericordia de Dios sobre todo, pues nosotros podemos aguantar este ministerio y podemos pagar los teléfonos y podemos pagar el internet y podemos pagar la luz y podemos ayudar en África y podemos predicar en las redes y en el seminario y todo lo que hacemos. Y todo eso es por la misericordia de Dios y por parte de tus ofrendas. Así que después del vídeo os dejo el enlace para que todos aquellos que podáis hagáis una ofrenda para la obra del Señor. Solo quiero recordaros una cosa que todos tenemos que oír, porque todos somos pueblo de Dios. ¡Que nos vamos! ¡Que el Señor os bendiga a todos! Hasta la semana que viene, si el Señor no viene antes, y que tengáis mucha paz y que la gracia del Señor Jesucristo os acompañe durante toda la semana. Amén. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.